Notando, y quiero ir a la letra, Josué capítulo 6, verso 20. El escritor nos enseña la palabra, Josué capítulo 6, verso 20. Voy a tratar de estar viendo ahí una presentación para que usted esté atento, para que tenga oportunidad de apuntar. Josué capítulo 6, verso 20 nos habla y dice así el escritor, y lo voy a leer en la versión 60. Usted va a tener ahí en su pantalla la oportunidad de ver en este pasaje, en este versículo de la escritura, verso 20. Voy a regresarte ahí, vamos a dejarlo. Vamos a ver primero el versículo que nos corresponde. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron trompetas, tocaron bocinas. Una versión dice trompetas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de las bocinas, el sonido de las trompetas, gritó con gran vocerío, dice la versión 60, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Qué interesante es este versículo, porque nos habla de dos etapas que sucedieron en ese lugar. Y bueno, así como está de pie, Padre, gracias por tu palabra. Bendice sus vidas, bendice sus corazones, donde quiera que se encuentren, en su recámara, en su sala, en frente de su dispositivo, en alguna pantalla de su comedor, en cualquier área de su hogar o en algún otro lugar, en el área de trabajo, si hay gente que tiene que haber trabajado en este día. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra haya cabido en nuestra vida. Dile conmigo: Señor, háblame, habla mi espíritu, habla mi corazón, habla mi mente, y permíteme que yo pueda discernir y entender todo lo que tú tienes preparado para mí en este día. Señor, creo que tú estás con nosotros hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús oramos. Todos los que lo crean, digan amén, amado. Y damos gracias a Dios por este hermoso tiempo que Dios nos dará para hablar de su palabra. Y quiero decirle, mire, Josué capítulo 6, verso 20 nos habla del resultado de una serie de cosas que Dios da acerca del pueblo avanzando. Dios pone la visión de un pueblo avanzando, y ese es el pueblo que Dios quiere que tú y yo seamos. Capítulo 6, verso 1 nos enseña el escritor el desarrollo de los antecedentes. ¿Qué estaba sucediendo en ese lugar de Jericó? ¿Qué estaba pasando en ese lugar que trae a Josué la necesidad de ir y avanzar? ¿Qué estaba pasando en ese lugar? Si usted conoce el contexto, la Biblia dice que Dios hace entrar al pueblo de Israel a una tierra donde venía la promesa de Dios desde hace 40 años atrás. 40 años atrás Dios le dice a este pueblo que va a tener una tierra que Dios había prometido para ellos. Y después de 40 años Dios hace un milagro tremendo. Capítulo 4 y 5 de Josué nos enseña el escritor que Josué es instruido por Dios después de que Moisés ha partido. Y Dios le dice a Josué: mira que yo voy a hacer algo con este pueblo, y voy a engrandecer tu nombre, y voy a respaldar todo lo que te he dicho. Y dice, y la primera señal va a ser que van a entrar seco. El Dios hace que entren por el río Jordán, y en ese río dice que paró las aguas, y los sacerdotes y el pueblo pasaron en seco. Ese milagro hizo que toda la región, todos los pueblos que estaban en ese lugar, que todo el poblado que estaba en ese lugar, empezaron a decir: mira el Dios que tienen estos hombres. Entonces dice que los hombres se empezaron a llenar de temor. Capítulo 5 nos enseña, usted lo puede leer ahí, el verso primero dice que los reyes de los amorreos, los reyes de cada uno de los reyes que estaban en ese lugar del Jordán al occidente, los cananeos, dice que escucharon todo lo que estaba pasando y aconteciendo con el pueblo de Israel, simplemente por ese milagro poderoso. Sabes que los milagros
son para que la gente conozca al Dios que tú y yo tenemos. Los milagros son para que la gente sepa que nosotros no hablamos con palabras persuasivas de humana naturaleza, sino que el poder de Dios se manifiesta para que el hombre conozca quién es su Dios, para que sepan que hay un Dios en los cielos que todavía hace milagros, que todavía respalda a su pueblo, respalda su palabra, respalda todo lo que el hombre ha dicho acerca de él. Y eso fue lo que pasó en Israel. Este pueblo es respaldado por Dios y la gente comienza a ver, mira a ese pueblo, y empezaron a tener temor. Y el capítulo 6 nos enseña lo que pasa en la primera ciudad que Dios les da estratégicamente a estos hombres para conquistarla. Yo le voy a decir algo, esa ciudad simboliza muchas cosas que es muy importante tú y yo poner atención, porque muy probablemente nos vamos a identificar. Pero la Biblia dice, ve conmigo el verso primero, dice: ahora Jericó estaba cerrada, dice esta versión. Ahí hay una versión en su pantalla que habla de la nueva versión internacional. Dice las puertas de Jericó, específicamente habla de las puertas de Jericó, porque las puertas simbolizan acceso. Tú y yo tenemos que entender que cuando Dios habla de puertas, significan acceso. Y dice ahí, las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor de los israelitas, y nadie podía entrar y nadie podía salir. La versión nos está dando a entender que esa ciudad se había asegurado para no darle acceso a nadie más. Dice el verso segundo, el verso 2, dice el escritor: pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó, a su rey y a sus hombres guerreros. Mire qué interesante las palabras de Dios. Dios le da una señal a Josué de lo que iba a suceder, de lo que él ya había determinado hacer. Jericó, amado, simboliza ese lugar. Yo estuve investigando qué pasa cuando una ciudad se cierra. Estaba viendo en la investigación que estuve haciendo que Rusia ha tenido varias ciudades cerradas, completamente cerradas, a que no entra nadie, no sale nadie de la ciudad. Hay una orden gubernamental para que en esa ciudad no se le dé acceso a nadie, pero tampoco puede salir nadie. Y es interesante que esa fue la orden del rey para todo el pueblo de Jericó. Quiero que usted entienda, ahí en la presentación usted puede ver que Jericó simboliza todo el poder militar y todo el poder gubernamental que tenía, o el poder que había político en esa región, porque Jericó era una de las ciudades que mejor protección tenía. Y ahí es donde dice: Señor los mandó a la ciudad más complicada, por así decirlo, o una de las ciudades más complicadas, los mandó a conquistarla, la primera. Y algo que tenemos que entender tú y yo es que Dios los envió a ese lugar estratégicamente para que ellos les quedara bien claro quién era el Dios al que le estaban obedeciendo y sirviendo. Muchas veces Dios nos va a poner en situaciones con algo muy complicado, amado, para que veas el tamaño del Dios que está a favor tuyo, para que veas el tamaño del Dios que está delante de ti. A veces la gente que no conoce a Dios siempre dice: pero ¿por qué te está pasando eso si tú eres cristiano? ¿Por qué te está pasando eso si tú eres creyente? ¿Por qué les pasa eso si ustedes creen en Dios? Lo que pasa es que ellos no entienden que Dios se quiere glorificar en medio de una cosa que parece imposible para los de afuera, pero para Dios todas las cosas son posibles. Puedes darle un fuerte aplauso al Señor, porque Él nos muestra el poder que tiene para con nosotros. La Biblia nos enseña, muestra esa imagen por favor ahí, y quiero que tú veas, amado, el tamaño de ese lugar, porque la Biblia nos dice
que ese lugar estaba amurallado, tenía solamente ciertas puertas de acceso. Por eso la Biblia dice que se habían sus puertas cerrado completamente. Pero era una ciudad amurallada, tanto que la Biblia nos enseña, y los historiadores, que esa ciudad tenía hasta 7.5 metros de altura la muralla y hasta 6 metros de ancho. Por eso había gente que vivía en la muralla. Por eso encontramos que había una mujer llamada Rahab que vivía ahí en el muro de la ciudad. 6 metros de ancho, amado. Es lo que mide a veces algún cuarto de nuestra casa o de nuestra sala. 6 metros de ancho por 7.5 de alto. Era una muralla grande. Parecía imposible. Si tú ves la imagen que está ahí, te das cuenta más o menos cómo era la ciudad amurallada. Tenía varias áreas en las cuales se separaba la ciudad. Y qué interesante es para nosotros, porque ahí encontramos cuando la Biblia dice una ciudad cerrada. Estaba bien cerrada. De hecho, la versión 60 dice estaba cerrada, bien cerrada. Y cuando menciona eso el escritor, tú y yo a veces estamos delante de cosas que están bien cerrados, que pareciera imposible de conquistar. Y cuando hablamos de eso, tú y yo tenemos que ver qué simboliza una ciudad cerrada. Y quiero que veas ahí el símbolo que puede existir para aquellos que nosotros ya como creyentes puede tomarse. Cuando tú entras por ejemplo, yo me ponía a pensar cuando Dios me estaba ministrando acerca de esta palabra, como la ciudad de Monterrey, ¿cuáles son las murallas que hay en la ciudad de nuestra ciudad o en la ciudad tuya? Si tú no estás aquí en la zona metropolitana, ¿cuáles son las murallas que hay en tu ciudad? ¿Cuáles son esos muros, esas cosas que están cerrados? Y bueno, yo me di la tarea de ver algunas cosas que por los mismos medios de comunicación podemos darnos una idea, por el pecado que hay, por la soberbia y corrupción de sus gobernantes, por las situaciones inmorales, porque a veces hay tanta tolerancia y tanta promoción. Hay ocasiones en estos años pasados nos tocó como los espectaculares de nuestra ciudad. Yo creo que la mayoría de las ciudades grandes estaban llenas de inmoralidad, por gente que está promoviendo la inmoralidad, gente que promueve las series de inmoralidad. También están las situaciones de violencia, los crímenes, el suicidio. Estábamos hablando martes pasado acerca de cómo en la ciudad de Aguascalientes es la ciudad con mayor índice de suicidios, de adolescentes, de jóvenes, de personas. Hay ciudades que están cerradas a recibir una bendición externa, porque realmente hay tantas cosas que hacen que se conviertan en murallas en su vida, en esa ciudad, en la vida de una ciudad. También están las ideologías antifamilia, la decadencia moral que existe en una ciudad. También están las creencias ocultistas, todos aquellos que dicen que son ateos, que no creen en Dios, toda esa falta de fe, toda la orientación al comunismo, hacia una ideología, porque es una idea que surge en el corazón del hombre, que no necesita a Dios, que tiene que ver más con el humanismo, que no involucres a Dios en las cosas, que ni siquiera existe. Esa es una idea que va permeando a una ciudad y que tú después vas viendo cómo la ciudad piensa igual, piensa de la misma manera. Como esa ciudad de Jericó también podemos encontrar las influencias y prácticas demoníacas, porque hay gente que sí practica, no creen en Dios, pero sí practica la adoración a los demonios, a la adoración al oculto, la adoración a espíritus. Y esas cosas cierran una ciudad, esas cosas cierran el cielo. Por eso la Biblia dice que Dios, cuando le habla a su pueblo, le dice: y se van a cerrar los cielos y serán de bronce. O sea que no va a venir bendición, porque hay cosas que cierran en la atmósfera espiritual, cierran. Una vez a nosotros nos pasa, a los predicadores o a los que ministramos la alabanza,
A veces estamos ministrando, pero la atmósfera está cerrada. ¿No les ha pasado? Que estás ministrando y se siente cerrado el ambiente, porque a veces no hay esa entrega, no estamos conectados con Dios, no estamos adorando. Entonces hay cosas que cierran el ambiente espiritual, el ambiente de la atmósfera, y estas cosas cierran. A veces, y vamos a plasmarlo al plano de tu casa, porque a veces se siente tanta tensión en los hogares, porque a veces sientes que llegas y luego te quieres pelear. Bueno, en otros lugares, hermano, a lo mejor ahí en su casa no, pero ya hasta el ceño frunces y ya estás enojado y enojada, y el ambiente de la casa se siente pesado, se siente con falta de fe. O sea, pasa algo y todo el mundo como una tragedia, y nadie tiene fe para creer que Dios puede hacer algo. ¿Sí me explico? Hay cosas que cierran el cielo, cierran nuestro corazón, cierran la ciudad. Esta ciudad estaba bien cerrada por todo lo que sucedía, por toda la influencia que había en ese lugar. Estaba cerrada al evangelio, estaba cerrada a la nueva fe, a la fe que produce milagros, al Dios sobrenatural. ¿A quién estaban cerrándole las puertas? Al Dios sobrenatural, al Dios de los hebreos, al Dios del pueblo de Israel. ¿Sabes? A veces así sucede. Hay ciudades que rechazan todo lo de Dios, y lo empiezas a ver en sus gobiernos, en quitar las leyes justas, en haber tanta corrupción. Eso es quitar a Dios, porque no estamos honrando sus leyes. Hay lugares que empiezan a permitir maldad, y empiezas a levantar tanto. Ahora, hermano, están cerradas muchos lugares de fe. Pero se han abierto tantos casinos, tantos lugares de perdición, tantos lugares donde eso sí se puede entrar, pero las iglesias no. Qué tremendo, ¿no? Eso nos habla de una ciudad cerrada. Y hoy en día estamos viviendo en ciudades cerradas. Usted vea lo que ha sucedido en nuestro país vecino, en América Latina, en otros países. ¿Qué está pasando en Los Ángeles? Que no quieren que se abran las iglesias. Pero las licorerías, los centros de prostitución, todo eso de perdición está abierto, amado. Aquí se están levantando cada día más casinos, cada vez más lugares de juego, y eso es una atracción de esclavitud, porque los que saben de esto dicen que hay un nombre, no me acuerdo ahorita cuál es el nombre que se le da a aquellos que están ahí atados en cuestiones de ese vicio, pero hay un nombre que se le da para ludópatas, que son los ludópatas, que son aquellas personas que tienen esa atracción por el juego, que no lo pueden, como una adicción. Y hoy en día tenemos ciudades cerradas. Y usted puede decir, ¿por qué hay tanta cosa? ¿Por qué Dios no obra? ¿Por qué Dios no hace? ¿Por qué hay tantos muertos? ¿Por qué? Porque tenemos una ciudad que no cree, que está cerrada a la palabra, que tantos gobernantes que no quieren, que estamos provocando y permitiendo la muerte. Estamos permitiendo que se haga con los niños hay una promiscuidad sexual. Hoy en día estamos teniendo todo eso dentro de nuestras universidades. Se proclama mucho el comunismo, el que no creas en Dios, el que cree en Dios lo ridiculizan. Eso cierra una ciudad. Y eso es lo que estaba viviendo esta ciudad que estamos viendo ahorita de Jericó. No solamente había murallas físicas, había murallas espirituales. Y tal vez aquí no tenemos muros como los que quería levantar nuestro país vecino, pero sí tenemos muros que a veces estorban para que la gracia, la gloria y lo sobrenatural de Dios se manifieste. Por eso los centros de adoración no pueden estar cerrados, no pueden estar bloqueados. Por eso nosotros sabemos que esta plataforma Dios la ha permitido hasta el momento. Dios la está permitiendo para que tu casa pueda recibir la palabra, y la palabra rompa todo lo que quiere opacar tu casa. A veces tu casa está amurallada espiritualmente, y el enemigo trata de gobernar tu hogar,
trata de gobernar tu territorio, trata de gobernar en todo lo que tú tienes alrededor, y en tu casa se siente una tensión y no puedes buscar a Dios, no puedes, hay cosas, te sientes pesado, cansada, nomás empiezas a orar y ya te estás durmiendo. Pero que no venga la serie porque quieres ver 3 o 4 capítulos. Dice amén, no dice ay. Pero nomás abres la Biblia y a los 5 minutos la usa ya gente para dormir, hermano, en vez de para instruirse. Aunque no digan amén. Pero es importante entender, por eso hay un cierre, por eso está cerrado el ambiente. Por eso cuando es que ya no siento nada, Dios sigue siendo el mismo. Dios siempre quiere estar con nosotros. Somos nosotros los que estamos tan cerrados. Y es ahí donde entra esa parte que ¿qué más simboliza? ¿Qué más simboliza esta ciudad cerrada, amado? ¿Qué más simboliza? Simboliza un corazón cerrado, un lugar difícil de conquistar. Hoy tenemos corazones cerrados. Y tal vez parezca, yo no sé si tú te estás acordando de alguien, o tal vez seas tú, o sea un familiar, alguien que vive en tu casa, pero ha estado cerrado y parece que hay un muro. ¿Cómo entro? ¿Cómo paso? ¿Cómo llego? ¿Te ha pasado que tienes familia y que están cerrados a la fe? Están cerrados al evangelio. Les puedes hablar de todo, pero no les toques el tema del evangelio del Señor, porque se enojan. Hay un ambiente en su corazón, porque eso simboliza esta ciudad cerrada. Y ahí cuando tú ves eso, te das cuenta que ahí es donde vemos que estamos cerrados con nuestra propia naturaleza, una naturaleza que tiende hacia lo caído, hacia el pecado, como el orgullo, como la envidia. Hay cosas en nuestro corazón que necesitan realmente abrirse y derrumbarse esos muros. La crítica, hay gente que todo critica, amado, cualquier cosa, no está para ayudar, pero sí para criticar. Ese es un corazón que está cerrado, que no ha dejado que la obra de Cristo se manifieste en su vida personal. Y eso a muchos creyentes les sucede. Y si nosotros no entendemos que necesitamos abrirle al Señor esa parte de nuestro corazón, podemos ir a la iglesia, podemos cantar, podemos llenar libros de discipulado, pero sigue amurallado nuestro corazón. También ahí está la gente que tiene áreas de su moralidad, que está batallando en su naturaleza pecaminosa. La terquedad, hay gente que es terca, mano, obstinada, su propia opinión es la que vale, y esa parte no nos dejamos, no nos abrimos. Y es terca hacia lo malo, es obstinado hacia las cosas malas, hacia el permitir la rebeldía, permitir la falta de respeto, porque somos muy buenos para justificar eso. Pero lo ideal sería que fuéramos tercos para la fe, tercos para no dejar al Señor, tercos para ser perseverantes. Pero esa parte, amado, habla de un corazón cerrado, un corazón que también puede traer problemas matrimoniales, una separación, divorcio, adulterio, falta de amor. Gente que dice, ya me falta el amor. Y yo creo, amado, que muchos de nosotros, cuando el enemigo trata de venir a perturbar con eso, el único que tiene el remedio, la solución, la medicina, es nuestro Dios. Porque cuando tú y yo le pedimos a Dios, derrama ese amor que tú has dado para cada uno de nosotros, Él lo hace. Hay tantos problemas, puede haber un matrimonio cerrado. Tal vez a ti que estás escuchándome, hay situaciones, y yo le voy a decir algo, la palabra es bien clara, y la palabra no miente. Cuando tú y yo hacemos lo que dice la Escritura, Dios se va a encargar de hacer lo demás. Tal vez un corazón cerrado puede ser también aquello que traen problemas familiares, alguna relación, problemas con tus hijos o tus padres o con tus primos o con tus hermanos en la casa, tus hermanos en la fe. Eso habla de un corazón cerrado que no quiere. Hay gente que ya sabe, porque tú le dices, no, yo ya sé eso, pero no quiero. Un corazón obstinado.
no quiere perdonar, no quiere acercarse, no quiere soltarlo. Ese es un corazón cerrado, un corazón que tiene una muralla. Por muchas cosas te puedes amurallar y justificar, pero ¿qué es lo que te dice Dios a ti? ¿Qué es lo que nos dice Dios a nosotros? Amén. Encontramos, amado, como hay algunas enfermedades que pueden ser esa muralla, ese muro cerrado en nosotros, que nos está oprimiendo, que está queriendo gobernar en nuestra vida. Ahí también, como lo mencionamos, problemas en el ministerio, el llamado. Puede haber cosas que nos están preocupando o que estamos teniendo situaciones complicadas y nos podemos cerrar a lo que Dios quiere hacer. Tal vez algunos, y me he encontrado con muchos, no, es que me hicieron, no, es que allá, es que me dijeron, y se han cerrado. Y el llamado ya no lo desarrollaron, el llamado ya no quisieron seguirle. Y ahí está el llamado, ahí está el ministerio, pero está cerrado el corazón. Y Dios no trabaja con corazones cerrados. Dios no puede obrar cuando alguien se cerró, porque podemos justificarnos, pero Dios no puede trabajar así, porque Dios necesita que abramos nuestra vida y le demos el 100%. También puede ser, amados, una situación ahí, una relación emproblemada, con malos entendidos, con una amistad, con personas, con vecinos, con decepciones que hayamos tenido de la gente. Y también, ¿qué genera corazones cerrados? Circunstancias que vivimos. Tal vez tienes un problema legal, tal vez te están quitando la casa, tal vez tienes un problema con alguna situación financiera, tal vez tienes problemas, no sé, amado, con miedo, que tienen miedo de todo lo que está pasando. Hay gente que tiene miedo, y yo te voy a decir algo, como creyente no debemos de tenerlo, porque el Señor habita en nuestro corazón. Y la Biblia nos enseña que en el amor no hay temor, y que si algo Dios sabe que Satanás usa para venir a tener un verdugo en nuestra vida, es el temor, es el miedo provocado por el enemigo, porque esa es su mejor arma, el miedo. Tú y yo tenemos que descansar, miedo al futuro, miedo a las circunstancias, miedo al trabajo, miedo a toda la incertidumbre que hay. Hay mucha incertidumbre. Empezamos un año no sabiendo mucho, pero te voy a decir una cosa, pero empezamos un año agarrados de la mano de Dios, y si Él está con nosotros, tenemos la seguridad de que Él sabe lo que va a venir. Él no lo sorprende las circunstancias. Así que vemos una ciudad cerrada que simboliza nuestro corazón también, y ese corazón puede ser el tuyo. ¿Qué es lo que está cerrando tu corazón? ¿Qué es lo que nos está cerrando para recibir más? Para que Dios obre, para que Dios conquiste nuestra vida. Yo quiero que te pongas a pensar, ¿qué está pensando tu vida? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Por qué te has cerrado? ¿Por qué la atmósfera de tu casa no cambia? A veces es por nuestras propias actitudes. A veces no quieres doblar el brazo, no quieres torcerlo. No, yo así me voy a quedar, y no, que si me la hizo, me la paga. Dice amén, o dice ay. Y a veces eso ocasiona que el cielo esté cerrado y se convierta de bronce, y no fluya la lluvia de bendición, no fluya lo que Dios quiere hacer en nosotros. Anótale ahí. Y hay una frase que Dios me dijo, y la verdad yo quiero compartírtela. ¿Te gusta cómo eres? ¿Te gusta cómo tú realmente eres? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo están tus relaciones con los demás? ¿Te gusta? ¿Así quieres vivir siempre? Porque eso habla de ciudades y corazones amurallados, porque a veces son debilidades personales, y Dios quiere cambiar eso. Dios quiere entrar para conquistar y cambiar el ambiente. Lo mismo sucedió en ese pueblo de Jericó. Habían oído hablar de Dios, habían oído del Dios de los hebreos, y en vez de abrirse, se cerraron.
Hoy en día pasa lo mismo con nosotros, amados. Hay áreas de nuestra vida que cuando ves la situación, ponme la full esa, hijo. Cuando ves la situación, parece imposible. ¿Qué cosas son imposibles para ti? Quiero que pienses. Puede ser terminar la carrera, puede ser tener una familia, volver a restaurarla. ¿Qué cosa es imposible? ¿Qué cosa parece como esta ciudad, así que se ve amurallada y dices, ¿por dónde? Y a veces cuando hablas con personas, ¿por dónde le entro a este? ¿Por dónde le digo a ella? Me parece que está todo cerrado. Pero yo te voy a decir algo, una palabra que no tiene que estar en nuestro vocabulario, es la palabra imposible. Porque Jesús le dijo, se encargó de decirle a sus discípulos, para los hombres es imposible, pero para Dios no, porque nada es imposible para Dios. Y tú y yo somos hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de aquel que hace que las cosas sucedan, aunque parezca complicadísimo, aunque parezca imposible de que suceda. Dios es el Dios de lo posible, el Dios que hace las cosas posibles para cada uno de nosotros. Dale un fuerte aplauso al Señor en su casa y en tu casa, amado. Él es un Dios de lo imposible. Y cuando hablamos de eso nos damos cuenta que aunque parezca imposible, nosotros vamos a tener en cuenta cómo Dios se encargó. Fíjese bien, porque en el verso 2, en el verso que leímos ahorita, en el verso 2, Dios se encargó de primero que nada, amado, mostrarle a Josué que aunque había una ciudad difícil de conquistar, aunque parecía que era muy complicado hacerlo, Dios se encargó. Y dice el verso 2, mas Dios, cuando ve que una ciudad está cerrada, cuando un corazón está cerrado, una familia está cerrada, no se puede hacer nada, dice la Biblia, mas Dios, diga conmigo, mas Dios le dijo a su siervo, mas Dios le dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano. Yo le voy a decir algo. Hay algo que me sorprende de este versículo, que a veces lo dejamos pasar por alto. Dios le dice a Josué, no te lo voy a entregar. No está hablando en un término futuro, está hablando en un término de que ya sucedió en el pasado. Yo ya he hablado con ustedes acerca de eso. Yo ya le he predicado a la iglesia acerca de lo que es el Dios que cuando ya te está mandando es porque Él ya lo hizo, porque Él ya sabe lo que va a suceder. Y en esta ocasión el escritor dice, yo he entregado en tu mano. Es un término donde ya está hecho. He entregado en tu mano a toda esa ciudad. Yo he entregado en tu mano a su rey y a todos sus varones de guerra, dice la versión 60. Dios habla. Dios nos ha hablado y ha dado una palabra. Y cuando estaba viendo eso, amado, tú y yo tenemos que entender una cosa, que cuando Dios está hablándole aquí, para muchos tenemos que tener dos cosas muy claras. La primera de ellas es, amado, que tú y yo tenemos que saber que Dios no está ausente de lo que te está pasando. Dios no está ajeno a las circunstancias que tú vives. Que aunque tú creas que no es, y que Dios no está, y que Dios no oye, aunque tú creas, eso no es la verdad. La verdad es que Dios siempre está al pendiente de su pueblo, y siempre, como dice la Escritura, Él ya tiene una respuesta para todas nuestras oraciones. Aquí encontramos a Josué recibiendo de parte de Dios una verdad en el mundo espiritual. Y todas las cosas, amados, pónganme mucha atención, me gustaría que usted notara eso. Todas las cosas que Dios ha conquistado en el mundo espiritual ya están hechas en el mundo natural. Nada más hace falta ver su transfiguración. En ocasiones tú y yo no entendemos eso.
y pensamos que apenas Dios lo va a hacer, pero hay cosas que Dios ya las hizo. ¿Y qué es lo que falta? Que el pueblo haga con fe lo que Dios ya le dijo que pasó. Muchas ocasiones las promesas de Dios ya están ahí, y para que se cumplan falta nada más que tú lo creas, aunque no digan amén. Porque en ocasiones, amado, tú y yo, lo primero que nos tenemos que asegurar es que escuchemos la voz de Dios. Y aquí encontramos ahí la voz de Dios, amado, diciéndole a Josué lo que él ya había hecho en el mundo espiritual. Él ya lo había hecho, pero físicamente todavía no sucedía. Wow, parece de locos. Pero cuando vas conociendo a Dios, sabes que muchas cosas así pasan. Y tenemos que creerle a ese Dios. Decía un hermano, el hermano Eliud Vargas, que muchos años estuvo en el radio, decía que había un predicador que decía: nuestro Dios hace locuras, más vale que le sigamos la corriente, hermanos. En ocasiones no queremos hacerlo, le cuestionamos todo, pero eso es lo que pasa realmente. Y en esta ocasión, en este pasaje, el del verso 3 al verso 5, escuchas a Dios: bueno, ya lo hice. Y así es como va a suceder. Mire bien cómo Dios hace. Pon ahí por favor la presentación en el verso 3 al 5. Cómo Dios, si usted puede leerlo ahí en su casa, porque Dios, cuando le dice: yo ya he entregado en tu mano, Dios le da una estrategia divina. Si yo ya entregué al rey, al pueblo y a todos sus varones de guerra y toda una ciudad, bueno, Él le da una estrategia de cómo va a suceder en el mundo físico, cómo lo tiene que hacer. Pero lo que no debes de perder de vista es: Dios ya lo hizo. Dios ya lo hizo. Nada más quiere que aprendamos a seguir las instrucciones. Capítulo 6, del 3 al 5, ve todo lo que Dios le dijo a esta gente. Esto es lo que tienen que hacer, Josué, para que se pueda ver en el mundo natural. Lo más triste sería, amado, quiero que usted me ponga atención en esto, que Dios ya tiene tu promesa, porque era una promesa. Yo ya lo hice, es para ti. Que Dios ya lo hizo y que tú no lo creas, y por no creer no suceda. Porque ya estaban. Tú puedes observar ahí: yo ya te los entregué, esa tierra es tuya. Pero lo más triste es que hoy en día tenemos muchos creyentes que hemos perdido mucha tierra de promesa porque no le creemos a Dios. Aunque usted me diga: no, es que yo sí creo, es que yo sí. Yo no te veo accionando. La acción muestra que tú crees, aunque todos los demás no crean. La acción nos dice que tú realmente le creíste a Dios. El problema es que no estamos seguros. Y ahí en esta parte tú y yo tenemos que entender. Pon la siguiente, por favor. Como en el verso 5 el Señor da en ese verso 5 lo que va a suceder si siguen la estrategia. Los muros de la ciudad. Diga conmigo la palabra entonces. Diga conmigo entonces. Si tú haces todo, fíjese bien lo que le está tratando de decir a Josué: si ustedes hacen esto, entonces, no quiere decir si no lo haces va a pasar. Si ustedes hacen al pie de la letra lo que les estoy diciendo, entonces los muros de la ciudad se van a derrumbar.
Eso es lo que está diciendo. Y cada uno de ustedes, dos cosas que va a pasar: entrará sin ningún impedimento. Tú y yo leímos en el verso 20 que pasó lo que en el verso 5 Dios les dijo. Es la misma palabra ahí en la versión 60. Cuando Dios le dice: entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Y el verso 20 dice: el pueblo subió a la ciudad, cada uno derecho y hacia adelante, y la tomaron. La diferencia de la promesa de Dios en ese momento a que se cumpla está en todo lo que el pueblo hizo después de que recibió las instrucciones. Esto nos lleva a nosotros que, como en este año estamos iniciando, este año tiene que ser un año donde tú y yo tomemos las promesas de Dios y hagamos caso a las instrucciones que Él nos da. Porque no sucede nada más porque tú y yo somos muy bonitos, muy buenos. No, amado, sucede cuando el pueblo le da acción a las cosas. Y eso que Dios les está diciendo ahí, ve conmigo a la siguiente, por favor. Lo que Dios le está diciendo ahí en el verso 5, en esa parte donde Dios le está diciendo, se llama promesas de Dios. Diga conmigo: promesas de Dios. Hay tantas cosas que Dios te ha dado como promesas a tu vida. Hay tantas cosas que Dios te ha dado a tu vida como promesas, pero no se van a cumplir, amado, si tú no estás dispuesto a hacer lo que te corresponde. ¿Qué promesas Dios te ha dicho? Quiero que pienses un momento en las promesas de Dios para tu vida. ¿Qué promesas Dios te ha dicho? Conocí el testimonio de un muchacho que Dios lo llamó al ministerio. Dios le habló delante de toda una congregación. Dios le dijo. ¿Y sabes por qué no está ejerciendo hoy? Porque ha tenido miedo. ¿Sabes por qué se salió del camino? Porque ahora no está haciendo lo que Dios le indicó que hiciera. Porque a veces te da miedo. A todos nos da miedo iniciar, accionar, poner el paso adelante. A todos hay cosas, críticas, hay situaciones que te van a pasar y van a tratar de derrumbarte, y van a tratar de robarte la fe y de robarte el llamado, todas las promesas de Dios. Satanás es especialista de robarte las promesas de Dios de tu corazón y de tu mente, y de hacerte ver que no va a suceder nada. Por eso esto que le está diciendo Josué es vital, que tú y yo entendamos. Dios se lo dijo antes. Una promesa de Dios es eso: yo te estoy dando mi palabra. Y dice la Biblia que Él no jura por ningún otro más que por Él mismo, porque su palabra, como dijo aquel famoso cantautor, es la ley, hermano, aunque no digan amén. Es interesante que para nosotros ver esa tierra de promesa, esas promesas, nosotros tenemos que entrar a la acción. Y ahí es donde hace Josué. ¿Qué hace cuando recibe toda esa revelación? Porque tú y yo tenemos que entender una cosa, amado. Si algo nos falta hoy en día es oír la voz de Dios, entender estrategias divinas. Hay una estrategia divina para el matrimonio, para tu matrimonio. Hay una estrategia divina para una situación rota. Hay una estrategia divina para el pecado de nuestro corazón, para esa área de nuestra vida que nos tiende a una debilidad. Hay una estrategia divina para una situación específica, para conquistar tu casa, para obtener lo que tú deseas. Hay una estrategia divina para cada una de nuestras necesidades. Pero ¿qué necesitamos? Oír la voz de Dios. Y hay algo, amado, que a mí Dios me ministraba cuando estaba haciendo el mensaje, y son dos cosas que tenemos que tener claro. Número uno, tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Y a veces pensamos que Dios es el que nos va a hablar. Alan, que Dios nos va a hablar así como que Dios muchas veces no te va a hablar así. Muchas veces. Es más, a lo mejor en toda tu vida nunca vas a oír hablar a Dios así. Y necesitamos aprender a escucharlo. Porque mientras tú no aprendas a escucharlo, tú vas a ser muy fácil confundido. La Biblia lo dice, que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar.
La Biblia dice que muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. Mientras no conozcamos la voz de Dios, y es algo que tú y yo tenemos, es algo natural que tú y yo podemos aprender a hacerlo. Es como cuando tú escuchas la voz de tu papá o de tu mamá o de tu esposa o de tu esposo. Tú sabes cuando es ella. Tú sabes, tú distingues su voz. Tú distingues la voz de tu hijo cuando está en un lugar. Tú distingues cuál es la voz de tu hijo. Tú puedes estar en medio de tanta gente y tú distingues quién es. Tú debes y yo debemos de aprender a distinguir la voz de Dios y aprender a desarrollar. Y eso es comunión. ¿Sabes que Josué no aprendió a escuchar a Dios ahí? Porque hay gente que dice, no, pues Dios le habló, sí, pero Josué no lo aprendió ahí, amado. Josué tuvo un mentor que se llamaba Moisés, y Josué, nos dice la Biblia, que era el único que se atrevía a acompañar a Moisés cuando iba al monte a escuchar la voz de Dios. Muchas veces tú y yo vamos a escuchar a Dios cuando alguien, un mentor, nos enseñe también cómo es el proceso para escucharlo. Y dice la Biblia que cuando Josué fue una de las personas, 40 años sirviendo a alguien, 40 años siguiendo a su líder, 40 años entendiendo cuál era el proceso. Moisés le enseñó cómo era el proceso de escuchar a Dios. Nosotros queremos, ya es Dios. Tú tienes que estar bien segura, bien seguro. No puedes tomar decisiones al aire. Está en juego tu vida, tu carrera, tus relaciones. Está en juego a veces tu matrimonio. Está en juego a veces tu carrera. Está en juego a veces el ministerio, el llamado, la iglesia donde vas. La voz de Dios es crucial, amado. Es crucial. No son cosas que se toman a juego, amado. Porque mientras no aprendamos, Josué aprendió a escuchar la voz de Dios. Y no fue ahí. Y no fue antes de cruzar el Jordán. Fue sirviendo con mentores. Por eso necesitas un mentor. Porque si tú te equivocas y ya eres un líder, te vas a llevar de encuentro a los demás. Josué aprendió a oír. Tú y yo tenemos que aprender. Hay gente que me dice, ¿y cómo es Dios? Es una persona. La Biblia dice que su Espíritu Santo habla a nuestra vida. El Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza. Y habla a nuestro corazón, habla a través de su palabra, te habla a través de la autoridad. Muchas veces, hermano, y te voy a decir, hay gente que jamás va a tener la experiencia de oír, hola, Javier, el yudo obedece. No vas a oírlo así. No lo vas a oír así. Muchas veces no va a ser así. Por eso necesitamos aprender también a interpretar la voz de Dios, que esa es la segunda cosa. A veces oímos, y sabes una cosa, por nuestro propio corazón, que es tan engañoso. Hermano, yo he estado con gente que Dios le da una palabra ahí, a través de un siervo, de una predicación, de un canto. Dios le está hablando y entiende otra cosa. Se levanta y dijo, Dios me dijo esto. Y yo dije, nunca le dijo eso. A ver, ¿cómo fue que te dijo? No, que porque su propio corazón lo engañó. Por eso una habilidad que tú y yo tenemos que aprender. Por eso necesitas un mentor. Por eso necesitas a alguien que te instruya, alguien que te ayude y que también te ponga y diga, espérame, así no era. Por más bueno, por más sabio, por más inteligente que seas, por eso Dios se mueve bajo autoridades. Y es tan importante esto, porque la interpretación bíblica, que a veces nosotros interpretamos mal la escritura, nosotros interpretamos mal la voz de Dios. Una vez estaba con un hombre ahí y yo sabía que Dios le estaba haciendo un llamado y viene una palabra. Yo estaba a un lado de él y Dios le da una palabra a través del que ministró la escritura.
Y me dice, no, el Señor me confirmó que tengo que tomar este paso. Y yo estaba ahí a un lado y le dije, a ver, ¿cómo te lo confirmó? Porque a mí me interesaba mucho esa persona que no tomara malas decisiones. Le dije, Dios nunca te dijo eso. Yo estaba a un lado de ti y te dijo así, así y así. A veces interpretamos mal. ¿Y sabes por qué es tan importante eso? Porque a veces tomamos decisiones que van a afectar nuestra vida espiritual. Y una vez le dije, me acuerdo una vez, y ahorita viene a mi mente, una vez que empezaba nuevecito, man, estaba en la preparatoria y me invitaron a trabajar en un lugar, y mi mamá, ellos todavía no se congregaban, no teníamos realmente la relación que tenemos hoy, pero recuerdo que ella me dijo, pues pídele a Dios que te diga si está bien o no está bien. No, pues yo me esperé una semana, no, pues sí, yo le voy a dar. Ese lugar donde me fui a trabajar me llevó a la perdición. En 3 meses dejé de ir a la iglesia, me aparté del camino, me empecé a enfriar. Porque hay momentos en que tomamos decisiones creyendo que era Dios el que me estaba abriendo esa puerta, y era el mismo diablo. A veces son relaciones, amistades, noviazgos. A veces son lugares a donde te cambias de trabajar, iglesias a donde te mueves, corazonadas personales, pero nuestra naturaleza es engañosa. Por eso tú tienes que darle tiempo a que la paz de Dios, y a que su palabra, y a que vaya confirmando los pasos que vas a dar de fe. Me fui 3 años al mundo por una mala decisión y porque no tenía un mentor. Estaba acostumbrado a dirigir mi vida así. Por eso es tan importante esta parte donde Dios le da una promesa. Tú puedes tener la promesa y Dios te va a usar, y Dios te va a bendecir, y Dios te va a ayudar, y Dios te va a hacer grande, porque todos queremos esas promesas. Es más, la Biblia dice, Dios tiene planes de bien y no de mal. Esos son los planes de bien que tiene para nosotros, ¿no es cierto? No dice eso la Biblia. Yo me apropio de eso, pero también tengo que saber interpretar los pasos que voy a dar. Por eso es tan importante que tú tomes nota y que tú aprendas, escuchas una palabra, anótala. Mira, Dios me está hablando de esto, y dile, Señor, confírmame esa palabra. Esta es una promesa para mí. Si a alguien le interesa, amado, que tú estés seguro. Hay algo que yo le pido al Señor, y tengo años haciéndolo pero no fue al principio de mi vida en mi relación con Él, yo lo aprendí después. Si a alguien le interesa estar seguro, es a uno mismo, hermano, porque a veces no está seguro. Y si a alguien le interesa que tú estés seguro, yo le pido a Dios, una de mis oraciones es, Señor, ayúdame a estar entendiendo bien lo que tú me estás tratando de decir. No quiero malinterpretarlo, porque a veces lo hago. Por eso uno tiene que ser más prudente en tomar decisiones. No, caliente, no, hombre, tomas varias, hermano, fácil. Caliente cualquiera. Y andas dejando todo, hermano. Después andas aventando y andas dañando, andas hiriendo. Mejor espera. Por eso esta parte es medular para nosotros. Quiero avanzar porque el tiempo se nos ha ido, pero yo quería dejar claro esa parte, porque esa interpretación bíblica ha causado tantos problemas, tanta gente que está fuera del camino. Y ahí lo vivimos nosotros. La Biblia dice, del verso 6 al 11, del verso 6 al 11, el liderazgo y el pueblo es convocado por el siervo de Dios, es convocado por Josué. Josué recibe la instrucción y le habla al pueblo, le habla al liderazgo y le da la visión y le comparte las instrucciones. Y en esas instrucciones hay 4 cosas que tú y yo tenemos que tener claras. La primera es que Dios te va a dar estrategias a través del liderazgo. Siempre Dios te va a dar estrategias. Eso habla de cómo lo vamos a hacer, hacia dónde vamos a ir, qué estrategia vamos a tratar de tomar. Le digo, cada lugar, cada ministerio, cada persona, cada familia, Dios tiene una estrategia específica. También encontramos ahí que son planes de acción, amado. Los planes de acción es cómo lo vamos a hacer.
A través de las casas de paz, a través de los discipulados, a través de estos eventos, a través de estas salidas, a través de este desarrollo de programas, planes de acción, cómo nos vamos a juntar, a reunir. Hoy en día, como yo le decía al inicio del año, tenemos que tener claro cómo vamos a estar trabajando por medio también de las redes sociales. Hoy en día eso es crucial, es vital, pero también entendiendo que necesitamos un lugar, porque en cualquier momento, así como a Trump, le cerraron todo, hermano. Le cancelaron sus redes, le cancelaron todo. Tenemos que tener estrategia, planeación. La número 3 son los programas. ¿Qué programas vamos a desarrollar? Como ya le dije ahorita, este programa juvenil, el programa infantil, el programa de adultos, el programa que vamos a desarrollar con los ministerios, hacia dónde queremos crecer. Yo le digo, una carga es abrir una nueva obra allá por la zona de Juárez, Guadalupe, por esa zona. Queremos abrir un área donde podamos acercar el evangelio. Eso es una estrategia, es un plan, es un programa que queremos desarrollar, pero necesitamos gente, trabajo, gente que quiera honrar a Dios, gente que quiera ayudar a crecer el reino. Eso es lo que Dios va a hacer, a avanzar con lo que estamos haciendo allá en García. Todo eso es un programa que se tiene que desarrollar, que se tiene que planear, que se tiene que hacer la estrategia. Y número 4, Dios le dice en medio de todo eso, y Josué se encarga de establecerlo al pueblo, los límites. ¿Por qué era importante los límites? Esto es crucial, porque esto sí se puede y esto no se puede hacer. Josué hasta les dice, nada más vamos a hacerlo una vez al día, durante 6 días. El séptimo lo vamos a hacer diferente. Son límites. No, de una vez. Hay gente que, no hombre, de una vez y vamos a echarle. Esa no es la estrategia. Cuando vayan, se van a quedar callados, le dijo Josué. Son límites. No, pero ¿por qué? Ya ve que hay gente, bueno, aquí no, hermano, pero en otro lado siempre hay gente así, ¿ah? No, que por qué, y que allá, y por qué le están haciendo así, y por qué le hacen así. Son límites. Y Dios se los dijo, y Josué le dice al pueblo, porque imagínate, ¿cuánta gente iba? Y hay tantos opinólogos, hermano. Y yo sé que hay buenas intenciones, pero lo que necesitamos es trabajar en el programa y la estrategia de Dios. Por eso los límites son importantes. No, esto no se va a poder hacer, usted no puede participar en esto, usted va a hacer de esta manera. Son límites sanos. Lo que Josué estaba viendo es que vayan aprendiendo. Es bien fácil, como yo le decía, hay gente que dice, no hombre, yo el discipulado, pues si tengo 20 años en la iglesia, pastor, yo me lo he hecho en una semana. No, pues ese no es el chiste, hermano. Quiero conocerte, quiero que me conozcas como pastor, que conozcas la iglesia, que conozcas cómo trabajamos. De eso se trata, relaciones. Y a veces son límites, una vez por semana. ¿Por qué? Porque así trabajamos, eso ha funcionado. Queremos hacerlo de esa manera para poder tener relaciones. Eso es algo que Josué le marcó al pueblo, límites. ¿Qué sucedió después, amado? Encontramos verso 12 al 19, y me voy rapidito para terminarle. Todos fueron a hacer su parte. Y encontramos en el verso 12 la primer cosa, la primer cualidad que tenían esta gente. Y con 4 cosas que me gustaría que las anotaras, porque son 4 cosas esenciales para los planes de acción y las estrategias divinas. Si tú tienes un problema en tu matrimonio, si tú tienes una situación en tu vida personal, si tú necesitas conquistar algo en tu vida, 4 cosas que no deben de faltar. Y la número 1 es que dice la Biblia que Josué se levantó muy de mañana, temprano, madrugó. En otra versión dice Josué madrugó temprano de mañana. Habla actitud de fe. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacerlo. Yo estoy listo. Qué importante es cuando la gente está lista, cuando llega a tiempo, cuando dice yo voy a llegar antes porque yo necesito ver, planear, necesito trabajar. Eso es una actitud de fe. No es una actitud de a ver qué pasa. No, Josué estaba seguro que iba a pasar. Y sabes una cosa,
Se nota cuando alguien está seguro de que sabe lo que va a suceder. Se nota. Pero también se nota el que, a ver qué pasa. Aunque usted no lo crea, y bien aquellos. Madrugar es una actitud de fe. Número 2, tomaron el arca. La siguiente cosa que registra la Biblia ahí en el verso 12 y 13 es que tomaron el arca. ¿Qué simboliza el arca? Podrás hacer lo que sea, podrás tener planes, estrategias, ser bien bueno, ser una excelencia, pero si no hay presencia, se viene abajo todo, hermano. Hablaba de tener relación con Dios, no perder el contacto divino, no dejar de tener respeto hacia las cosas antes. Eso habla de presencia. Dice que el liderazgo se encargó de llevar el arca. ¿Qué quiere decir? Líderes, gente que está sirviendo. Tú y yo no podemos perder. O sea, muy buenos los planes, muy bueno el desarrollo, muy bueno todo lo demás, pero no puede faltar la presencia. No puede faltar el decir primero Dios, tomar en cuenta al Señor. Eso es algo que en tu casa, en tu vida matrimonial. No, pastor, es que esto, es que el otro, es que aquello, es que allá. Primero la presencia. ¿Quieres que sucedan los milagros en tu vida personal? Busca la presencia de Dios. ¿Quieres que pase esa promesa de parte de Dios? No dejes de tener la actitud de fe y buscar la presencia de Dios. Número 3. Y qué interesante que Dios marca esto, porque está hablando de una guerra, está hablando de conquistar una ciudad. ¿Y por qué Dios dice esto? ¿Por qué no dice, oye, consiguieron las armas, las Uzi, y consiguieron las Beretta, y consiguieron el armamento tremendo, y fabricaron los cañones? Porque naturalmente, para una guerra, tú y yo pensaríamos eso. ¿No es cierto? Pues si va a haber una guerra, vamos a hacer arcos, espadas, vamos. ¿Y Dios qué dice en la Escritura? Agárrate las bocinas y vayan delante del pueblo cantando. Habla de adoración. Hasta la piel se me enchinó, hermano, de que la importancia de la adoración para Dios. No puede faltar que tu vida, si quieres conquistar tu carácter, conquistar tu matrimonio, conquistar tus relaciones, dejes de adorar a Dios. Tu casa tiene que ser un lugar, tu carro tiene que ser la esencia de la adoración a Dios. Tu cuarto tiene que estar penetrado por la adoración. La casa de Dios, no podemos dejar la adoración, porque es lo primero que Dios le marcó. No va a faltar la presencia y la adoración. Actitud de fe, presencia y adoración. Y número 4. Número 4 dice: el pueblo obedeció. Mire cómo se ve en esta imagen. El pueblo llevando el arca, adorando, y el pueblo siguiendo. Obediencia. Obediencia al plan de Dios. Hermano, no te salgas de eso. Que te dijeron, oye, te vas a tener que conectar en esta semana el jueves, te vas a conectar el martes, te vas a conectar el viernes. Obediencia. ¿Quieres que suceda el milagro en tu vida? ¿Estás a gusto así como estás o quieres realmente un cambio? Hay que obedecer las instrucciones que Dios te dice. Deja esa amistad, deja esa relación, deja esas palabras. Obediencia, hazlo, amado. Si no, tú quieres que sucedan las cosas mientras tú no haces nada. Así es el mundo. ¿Y por qué Dios no hace? ¿Y por qué Dios? ¿Y tú qué haces, amado? Es como el que quiere que el trabajo sea bendecido y no quiere chambear. Está difícil. Dios va a bendecir lo que hagas, el fruto de tus manos.
Él va a ir creando estrategias. La otra estaba hablando con el pastor Eduardo de un zapatero que tenía, dice, un hermano de fe, un hermano que estaba en la iglesia, un hermano, me platicaste de eso, pastor. Dice que era zapatero, no le daba la zapatería, no le daba y batallando. Y Dios tuvo que cambiar la estrategia y otro giro, y Dios lo empezó a bendecir. A veces estamos aferrados a algo y no entendemos la estrategia divina. Tenemos que escuchar a Dios y entender que en esa parte de la obediencia a Dios cosas van a suceder. Cosas van a suceder. La obediencia nos ayuda a ver la bendición sobrenatural en cada uno de nosotros, sobre nuestros hogares. El pueblo tuvo que hacerlo, hermano. No pasó a los 2, ni a los 3, ni a los 4, ni a los 5 días. No pasó. Dios le dijo, tienen que ser todos estos días. La obediencia lleva tiempo. Hay gente que quiere obedecer una vez, hermano, y no pasó nada. No, ya no voy a obedecer. Y eso pasa en muchas cosas. Eso pasa en muchas áreas de nuestra vida personal. Es que yo ya la estoy tratando bien. Pues sí, pero pues no la trataste bien todo el mes, hermano. Dice amén o dice ay. No, es que mi esposo no me habla. Pues dale las tortillitas de harina, dale de comer. Ya está haciendo hambre, hermano. No, es que ya le hice y no hizo nada. Pues síguele toda la semana. Ora por él, ora en la mañana, ora por su almohada, por su recámara. Pero quieres que Dios cambie el matrimonio y seguimos haciendo lo mismo y seguimos bien tercos y bien necios y todos ahí de bomberos, apagafuegos, aunque no digan amén, hermano. ¿Quieres que Dios bendiga tu relación con tu familia? Hay que ponerle acción. Obedece lo que dice el libro, obedece la estrategia para tu vida personal. ¿Qué dice el libro? ¿Qué dice el manual? ¿Esta es la voz de Dios o no es la voz de Dios esto, amados? ¿Es la voz de Dios o no es la voz de Dios? ¿Y por qué no le hacemos caso? La voz de Dios está aquí, pero no le hacemos caso. Queremos oír algo así como que el perro empieza a hablar, no sé, obedece al Señor, no sé, hermano, así como le habló la burra a Balaam. Y quieres que tu mascota un día te diga, aliviánate. Ya con tantas películas que los animales hablan, hermano, ya queremos que también los nuestros. Esta es la voz de Dios. Y tiene tantas promesas para ti. Tiene tantas bendiciones para tu vida. Dios quiere obrar de una manera sobrenatural. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Cuando tú pones acción, cuando tú pones obediencia, ¿qué va a suceder? Los estudiosos dicen, amado, los estudiosos dicen que las murallas de Jericó no se vinieron para adelante porque hubieran destruido a parte del pueblo que estaba ahí. Que las murallas de Jericó no se fueron para atrás. Los estudiosos dicen, y según lo que dice el relato bíblico, se derrumbaron. Amado, yo no sé cómo fue, pero empezaron a despedazarse, como ves en la imagen. Se empezaron a despedazar. Algunos dicen que encontraron en ese lugar restos de que las murallas se hicieron hacia abajo, como si vinieran ángeles gigantes y aplastaron las murallas. Wow, eso es tremendo, amado. Eso es algo increíble de pensar de que fuera a suceder. Pero la Biblia nos dice que se empezaron a derrumbar. 6 metros de ancho por 7 metros de alto. Eso solamente el Señor lo puede hacer. No sé cuál sea tu necesidad, tu propósito. No sé cuál sea esa situación que estás viviendo. Cuando tú y yo vemos qué sucedió en el verso 20, qué es lo que dice la escritura, empezaron a desquebrajarse
Empezaron no sé si hubo un terremoto, no sé si hubo un temblor, no sé si se sintió, no sé, pero lo único que dice la escritura: los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó. 7 vueltas, hermano, requirió un esfuerzo mayor. 7 vueltas en ese día. 7 veces dando vueltas, quedándose callados los del pueblo, solamente haciendo que las trompetas sonaran, la adoración empezara a ver, para preparar el ambiente medio de toda la necesidad que había. Dios se encarga muchas veces de que tú y yo aprendamos a obedecer para que Él haga el resto. Pero a veces no queremos obedecer, queremos hacerlo a nuestro modo. Y encontramos ahí, ante lo cual, dice esta versión, las murallas de Jericó se derrumbaron. Empezaron a derrumbarse por todos lados. La promesa fue: se van a derrumbar. Eso fue lo que le dijo en el verso 5. Y el pueblo va a entrar derechito. No sé si Dios las aplastó hacia abajo y empezaron a desquebrajarse. Lo único que yo sé es que es una promesa para ti y para mí, que si avanzamos es porque Dios se va a encargar de hacer lo sobrenatural. Lo sobrenatural. Y la Biblia registra: se van a derrumbar las murallas que impiden entrar en tu tierra, en tu promesa. ¿Cuál es tu promesa? ¿Tienes hermanos que no son cristianos? ¿Tienes primos, amigos, familiares? ¿Tienes amigos que amas mucho, que no son cristianos, no son creyentes? ¿Cuáles son las murallas que impiden entrar? Pídele a Dios una estrategia para que escuchen la voz de Dios, para que se derrumbe y Dios destruya todo lo que Satanás ha fijado alrededor de ellos. Se necesita que le creamos y obedezcamos. Y la Biblia registra, y quiero terminar, como el escritor dice: el pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. Ese es el texto que vamos a tomar para este año. El pueblo avanzó sin ceder nada, amado. No le cedas al diablo nada. No le cedas ni un centímetro al enemigo. Avanza y toma lo que es tuyo. Obedece la estrategia, hazle caso a Dios. Dios quiere hacerlo. Ya lo hizo, ya te lo prometió. Ahora necesitamos poner el plan de acción. Y dice la Biblia, amado, que por la fe hicieron todo esto. Hebreos capítulo 3 encontré, el capítulo 11 verso 30, capítulo 11 verso 30, encontré cómo el escritor habla de esas murallas. Por la fe cayeron, ¿qué? Las murallas de Jericó. Se necesita fe. Y hay muchos que están perdiendo la fe en este tiempo. Por la fe cayeron las murallas de Jericó. Y dice ahí en esa frase: después de, que pone esta sección mientras la alabanza me ayuda a colocarse ahí. Vamos a ir con ese canto en la última parte, cuando hablamos tu nombre, cuando hablamos del último canto que entonamos ahorita, Richie. Pero vamos a entrar cuando dice la escritura: después de haber marchado 7 días a su alrededor. ¿Cuándo va a llegar? Después de que hagas lo que Dios te está pidiendo que hagas. Cuando hagamos lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, entonces vamos a ver las murallas de nuestra vida, lo que impide entrar a nuestra tierra promesa. Vamos a verlos derrumbados. Es la fe, la convicción de lo que no se ve. Como yo te digo y lo vuelvo a repetir, hay gente que se nota que está seguro que va a pasar. Tú vas a hablar y vas a decir: yo este año mis hijos van a ser salvos. Se nota cuando estás seguro que le crees a Dios.
este año las cosas van a cambiar en mi vida financiera, no sé cómo, voy a salir de deudas. Se nota cuando tú sabes que estás seguro que va a pasar. La fe, la convicción de lo que no estás viendo. Josué no tenía ni un pedazo de muro en sus manos. Estaban enfrente de él la ciudad, pero Josué le creyó a Dios. Hace poquito estábamos en las fiestas navideñas. Había una película que, de las varias que vi, que el Santa Claus se quedó en la ciudad porque ya no volaban los renos, hermano. Y ahí estaba yo con Jimenita viendo eso, y que ya no se pudo ir porque pues ya no volaba el carruaje, el trineo. Y dijo algo, porque hay que sacarle a todo lo que vemos ahí una enseñanza espiritual. Y decía, es que la gente ya no cree. ¿Sabes por qué a veces no pasan cosas sobrenaturales en nuestra vida? Porque la gente ya no cree. ¿Por qué no se han salvado? ¿Por qué no quieren? ¿Por qué no suceden? Porque la gente no cree. Y lo más triste es que a veces el pueblo de Dios es el que no cree. Pero esta nueva generación de Josué es la generación que Dios está levantando en este tiempo, amado. La generación que va a ver lo sobrenatural. Toda la generación de Moisés se quedaron sin ver lo que ahora estaban viendo sus hijos. Y por eso quiero llamarte tu atención en esta hora, que le digas: aviva mi fe, aviva mi fe, aviva mi fe, aviva mi fe. Dile a Dios: comienza a trabajar en mi vida personal. Y dile: nada es más grande. Nombre que tu nombre. Comienza a hablar a Dios, porque Dios te está ministrando en tu casa. Dios está ministrando en tu hogar. Nadie es más fuerte que tu nombre, Señor. Cuando hablas lo sobrenatural, la fe de Dios comienza que habla, que digas: nada es más grande que todo lo que Dios va a hacer en tu casa, en tu familia. Que esas murallas que están ahí oprimiendo, Dios va a venir a tu vida, a tu casa, y va a destruirlas, va a derrumbarlas, porque nada es más grande, nada es más fuerte que su nombre, que su nombre. Díselo a Dios: nada es más fuerte que tu nombre. Destruye las murallas de mi corazón, de mi ciudad, de mis cosas personales, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Díselo. Nada es más grande que nada es más fuerte que tu nombre, Jesús. Díselo, díselo, díselo. Jesús. Para recibir instrucciones, busca la presencia de Dios. Dile a Dios: necesito fe, necesito esa confianza para creer lo sobrenatural. Quiero ver cómo se mueven los cielos, cómo empiezan los ángeles a venir a destruir los muros, que se destruyan los muros en tu casa. Así es, Jesús. Venga tu reino, venga tu reino. Que se abra el cielo. Muévete, Más de ti, Señor. venga aquí tu Venga tu reino a esta casa, cada familia. Avanza, pueblo. Avanza, pueblo, porque cielos abiertos vienen para tu vida. Cielos abiertos. Avanza, pueblo. Adora, adora, adora a Dios, adora a Dios. Que sea
se abra el cielo. Muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios, que se abra el cielo cerrado, se abre. Muévete, Señor, se mueve aquí tu reino, oh gran Dios, que se abra el cielo. Muévete, Señor, aquí tu reino, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Exalta su nombre, dile que se abre el cielo en este lugar, en esta ciudad, en este momento. Dile, nada es más grande que tu nombre. Nada es más grande que, nada es más fuerte que tu nombre, que tu nombre. Nada es más grande, Señor. Nada es más grande que, nada es más fuerte que tu nombre, que tu nombre. Cántalo otra vez más fuerte, dile nada. Nada es más grande que, nada es más fuerte que tu nombre, que tu nombre. Una vez más, dile nada. Y nada es más grande que, nada es más fuerte que tu nombre, que tu nombre. Dile, nada es más grande, nada es más grande que, nada es más fuerte que tu nombre, que tu nombre. Nada es más grande que, nada es más fuerte que tu nombre, que tu nombre, Jesús. Decláralo, decláralo, declara su nombre en tu casa. Jesús, nada será imposible, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Así es, nada es más grande, Señor Jesús, nada es más grande. Destruye tu gigante, destruye la muralla, haz que la muralla se venga abajo con la obediencia, con la estrategia de Dios, haciendo lo que Dios te diga, haciendo las instrucciones. Dios va a destruirla. El Señor peleará por tu vida y tú estarás viendo la victoria. El pueblo entró sin ningún temor hacia adelante y tomó la ciudad. Vas a tomar tu tierra de promesa porque Dios está a favor de su pueblo. En el nombre de Jesús se cumpla su palabra en tu vida. En el nombre de Jesús hemos declarado su palabra en tu vida. Amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso a Dios ahí para la gloria de su nombre.